vida y permite que nosotros podamos ser sinceros y honestos con nosotros mismos para servirte cada día mejor. Gracias por amarnos, gracias por habernos llamado a tu reino, gracias por darnos un lugar en tu cuerpo, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. No sé si alguien estaba encargado de poner el parlante, el micrófono o algo de eso. No vino Samuel. Pero si escuchan, no hay problema. Sí, se escucha. El asunto que escuche la cámara. Si no se lo ponemos bien ahí. Se lo pongo de frente si quieres. Como quiera. Muy bien. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe a quién Dios constituye para algo? ¿No es cierto? Tenemos 5 cosas acá. Una es orando y ayunando con sinceridad y humildad. Puede llegar a saberse. Y vamos a ver ahí Filipenses 2, 5 al 8. ¿No? Filipenses 2, 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, primero hay el llamado y luego la disposición. ¿Entienden esto? Tiene que coincidir. Dios le llama, sabe que tiene las condiciones, puede hacerlo, ahora querrá. Esa es la parte personal. En este caso, por supuesto, sí quiso. Para querer uno tiene que despojarse, si no se seguía quedando en el trono. Se despojó a sí mismo ¿de qué? De la gloria perteneciente, del ambiente. Dejó todos los privilegios colgados por un rato, por 33 años y medio, y vino acá. Todo servicio tiene las mismas características. Habrá que dejar ciertas cosas que mientras yo es legal, está bien que esté ahí y nadie me va a decir nada, pero resulta que para tal necesidad hay que dejar ahí. ¿Entienden, no? Todos los llamados tuvieron que hacer eso. Eliseo podía seguir arando el campo, viviendo de eso, y estaba muy bien porque era legal, era su vida. Fue llamado. Quiso. Dejó. Tienen los apóstoles lo mismo, y cualquier llamado de los que la Biblia menciona, hicieron. Hubo otros que la Biblia menciona que fueron llamados y no hicieron, pero por eso. Y nosotros, si vamos a servir para algo, que va a tener que ser. ¿A quién constituye Dios? Bueno, orando por un lado, ¿no es cierto? Y mirando este tipo de personas, ¿no es cierto?, que la Biblia nos muestra, ¿no? Y era un ejemplo de los que se despojaron. Habíamos visto varios el otro día, ¿no? Y ahora nos vamos a quién Dios constituye, teniendo en cuenta lo anterior, lo que vimos el otro día. Una de las cosas, oraron por lo siguiente. Hechos capítulo 1, muestra, ahí ya no estaba más Judas, ¿se acuerdan, no? Dice del 21 al 26, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, pregúntense por qué de eso y no de otro que no tenía nada que ver, ¿no? Junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo, era privilegio, ¿no es cierto? No le iban a llamar a uno que no vino nunca, cuando todos los que estaban ahí siempre. ¿A quién iban a llamar? A uno de los que estaba ahí siempre. Entiendo, ¿no? Y no había más nadie ahí, bueno, vamos a tener que llamar, orar a Dios que envíe a alguno, ¿verdad? Pero de todo eso que siempre estaban ahí, que hasta ese momento no eran apóstoles, de eso es que había que escoger un apóstol para suplantar a Judas. Pero de los que estaban, siempre. Amén. Ven el porqué, ¿no? ¿Está bien que sea así o no? Amén. Muy bien. Seguimos leyendo, dice, comenzando del bautismo de Juan hasta que de entre nosotros fue recibido arriba Jesús, ¿no? Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos, ¿no? A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Apelaron a Dios, ¿no? Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio, apostolado,
de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ese es un eufemismo que usa la Biblia, ¿no? Para irse al diablo, ¿no es cierto? Entre otras cosas que se podrían decir. Dice, y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. A partir de ahí él completaba el número 12 del gobierno eclesiástico que luego se continúa a través de la iglesia, ¿no es cierto?, desde ese momento. 12 apóstoles. Dice el capítulo 13, del 1 al 4, muy conocido, ¿no? Que Dios es el que llama y el que envía, famoso pasaje. Había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Managén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme y Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les despidieron. ¿Por qué será que Dios llamó de entre esas personas? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué estaban haciendo estos 4 que estaban ahí? Orando, ayunando, ministrando al Señor. ¿Qué le estarían diciendo a Dios? Que después a Dios se le ocurrió, bueno, apártame estos 2. ¿Qué le estarían diciendo? Ahí voy donde me mando. Pero no así como se canta así, que aquí, a mí. Después, si le llegan así a cualquiera de esos, usted vaya a África y dice que y no que esto, que el trabajo, capítulo. Esto era en serio, estaban ahí, Señor, y Dios que conoce los corazones, igual que el texto que leímos antes. ¿Dios conoce los corazones? Y todito conoce Dios, ¿no es cierto? Y entonces vio acá hay material del bueno, y era del bueno, los hechos hablan más que las palabras siempre, Bernabé y Saulo, y fueron. Y en las condiciones de antes que nada que ver con ahora. Ahora son mucho más fáciles, ¿no es cierto? Y Bernabé y Saulo, y el Espíritu Santo los envió, los llamó. ¿Qué habrá usado ahí para llamarlo? ¿Vino Dios mismo? ¿Un ángel? ¿Qué pasó? Porque no dice exactamente cómo, pero dijo el Espíritu Santo cómo habrá sido. ¿Qué les parece? Y jueguense, che. ¿Cómo era? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo se enteraron ahí que Bernabé y Saulo? Apartarme de qué, una voz apareció. ¿Cómo dijo? Dice. Como una revelación. ¿Cómo? Para mí, el sueño. ¿Lo sintió? Revelación es porque habló Dios, pero ¿cómo? Uno se durmió y soñó. Puede ser. Sí, muy lindo, ayunando y orando y se durmió el otro. Puede ser. Ahí no estaban durmiendo. En el momento. Claro, una visión, una profecía, una lengua interpretada, esas son las posibilidades. No dice ahí, ¿no? Pero es cierto que dijo el Espíritu Santo, apartarme de Bernabé y Saulo, o por profecía directa, una lengua interpretada, ¿no es cierto? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, una visión puede haber sido también, no dice, ¿no? Uno no tiene que hacerle decir lo que no dice, pero de alguna forma usó un don que tiene el cuerpo y dijo, y los otros sí, como no, y nadie dijo que no. No dice a quién le dijo tampoco. No, a Bernabé y a Saulo, claro, ¿quién dijo eso? O sea, ¿qué instrumento usó de todo lo que estaba ahí? No dijo. Claro. Pero de los que estaban ahí era, y le habló, y luego obedecieron, ¿no es cierto? Y fueron. Como que de ahí en más, enviados, dice el versículo 4, por el Espíritu Santo, salieron en su primer viaje apostólico, misional, para fundar iglesias. Fueron con otra gente, ayudantes que ellos escogían. Por lo general los ayudantes que escogían eran gente preparada, que ellos tenían ojo clínico para saber gente que se la bancaba, que iba a poder ir y venir. Hubo un error cuando según Pablo mismo luego lo ratifica, ¿no? Cuando eligieron a Juan Marcos. Pues Juan Marcos estuvo un ratito ahí y después se volvió. Y uno no puede elegir gente para que haga 2 cuadras y se vuelva, ¿no? Y después cuando en el segundo viaje quisieron hacer lo mismo, Pablo dijo, no, no lo llevamos, y a Bernabé quería llevarlo, a Bernabé por sus características, y se hicieron 2 grupos apostólicos. Bernabé eligió a Marco y se fue para un lado, y Pablo eligió a Sila y se fue para otro lado. Surgieron una discrepancia, porque dijo no, porque se volvió. Después
lo llevamos ahora de vuelta, se va a volver, no. Fuiste, le dijo Saulo a Juan Marcos, ¿no? Son experiencias que hay que soportar. Después se hicieron igual, todo eso pasó, se escribían, se saludaban igual. No lo mandó a fusilar, por supuesto, ¿no es cierto? ¿No? Otra de las cosas, escuchando a los profetas reconocidos. Un ejemplo hay en Primera de Samuel, ¿no? Capítulo 9, 15 al 17, dice ahí el libro, que un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, que ¿cómo fue elegido Saúl? Dios usó un profeta, amén, verdadero por supuesto. Hoy en día hay muchos llamados profetas que dejan mucho que desear. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual note las palabras de Dios y los hechos como... Eso significa profeta. Y dijo, mañana a esta misma hora, ¿qué hora es? ¿Las 8? Bueno, a las 8 llegó al otro día Saúl. Sí quiere decir sí, tal cosa quiere decir tal cosa. Y cuando la gente dice esos profetas, hermano, acá hay un enfermo. Y si dice acá hay algún mentiroso, y también, y si acá hay un falso también, y por supuesto. Pero esas son todas cosas así al vuelo, ¿no? Tienen que llamar a una persona y decirle a la persona misma que usted está en tal cosa le está pasando a la persona, ministrarle, ¿no? Públicamente corresponde cuando se da la situación para que sea público, si no, aparte, mire, Dios dijo de usted esto, bla, 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 punto. Ya está. Y la persona sabe bien clarito de qué se está hablando, ¿sí? Cuando es profeta verdadero. Y le dice todos los detalles sin jamás haberlo visto, ¿no? Y así es el profeta verdadero. Cuando se da vuelta así todo, y por lo general se quiere comprar a la gente, Dios dice que lo va a prosperar y que le va a ir bien, y que lo va a usar y que va a ir a todo lindo, y va a ir en avión y en satélite al planeta Marte. Claro, hay cosas que hay que desconfiar, ¿no es cierto? Pero se dice más de una de esas cosas, ¿no? Y si el profeta me dijo, dice, ¿no? Después, ¿no? Qué raro que no se dicen las otras cosas, las que frenan, los pecados, las trabas, ¿no es cierto? Las cosas que el diablo quiere hacer, que esas no se digan. Y se digan que soy yo cosa que suena lindo y que a la gente le gusta que le digan, ¿no es cierto? Pero mientras cuando es profeta verdadero va a ocurrir la cosa. Porque Dios le dijo a Samuel, mañana a esta misma hora viene uno que ese va a ser el rey, lo tenés que ungir. Tal cual, apareció a la misma hora esa y ya Samuel ya sabía, ¿no es cierto? Ahí dice hasta el versículo, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. ¿De dónde venía eso y por qué Saúl fue rey? Por Dios. Quería decir que Dios lo eligió y lo ungió y le dio todo, que él iba a ser una gran persona y qué bruto, ¿así? No, porque lo otro corre por cuenta personal. Dios nunca, por más que llame, recuerde los ángeles, los querubines, a Adán y qué sé yo, fueron llamados y son. El diablo también tenía todas las cualidades, se hizo diablo, eso corre por cuenta de él, porque Dios no lo hizo, ¿entienden? ¿No? Y la gente se hace como quiere. Malinterpreta lo que Dios le da o mal usa las gracias, los dones, la posición que Dios le otorga y luego agarra para un lado que él quiere, tendrá que dar cuenta delante de Dios, pero Dios no lo hizo y sí Dios le dio esa posición, ¿no? Para que a alguien tiene que poner a hacer algo, ¿no? ¿Cómo va a resultar ese alguien que va a hacer ese algo que Dios espera? El tiempo lo dirá, ¿no es cierto? ¿No? Pero vuelvo a decir que no fue la voluntad de Dios que Él fuera como fue. Y que los pecadores pequen no es la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo? ¿No? Porque muchos dicen, no, pero ya Dios sabía que bla, bla. Hay cosas, más adelante vamos a ver lo que es presciencia, predestinación, ¿no? La elección de Dios, para que vea la parte humana y la parte divina, y se ponga en claro todo ese tipo de cosas. Dios responsabiliza a sus criaturas, sean espíritus, angélicos o humanos, y le otorga cosas, pero Dios luego no toma decisiones por ellos, las decisiones son personales.
Dios los capacita, le da inteligencia y luego Dios demanda de eso. Yo le digo, usted sabía lo que era bueno, lo que estaba mal, en fin, tenía capacidades para eso que fue enviado y resulta que hizo otra cosa. Puede ser abusador, hace todo mal, tiraniza, puede administrarse todo mal, pero no porque le faltaba algo, sino porque la persona, ella es mala o elige mal, sabiendo y teniendo y pudiendo hacer las cosas bien, quiere hacerlas mal. Eso es personal. Por eso después el juicio es justo. Si no sería que Dios mismo lo puso así para que haga todo eso y después de llama lo juzga y el otro es inocente. ¿No es cierto? No existe eso. Cada vez que Dios va a juzgar a alguien es culpable. Al contrario, Dios quiso sacarlo de esa situación, le da oportunidades para que se retracte, que se vuelva y no quiere. Sigue nomás empecinado en hacerlo mal y después ya se pone la soga al cuello solo y Dios no lo quiso eso. Quiso impedirlo y todo, pero la persona quiso y bueno, eso es así. Pasa con los diablos y con cualquier ser humano que es pecador igualito. Amén. Dios es justo y es amor y misericordia. Muestra todas sus cualidades en el trato con los humanos. Trata de agotarlas en lo posible y de hecho hasta todo lo legal posible Dios permite. Y luego tiene que cortar. Muy bien. Capítulo 16 muestra... Juan, mira. Sí, Juan, ¿qué dices? ¿Todo bien? O sea que Dios, como se dice, ¿no? Dios conoce todas las cosas de que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y no sabía si... Anda fuerte, que no se escucha. No, te estoy hablando con él. Que no se escucha. Sabía que Saúl podía actuar así o terminar así. Sí, podía saber, sí. Pero le correspondía a él decidir. Claro, sí, exacto. Sí, sabía. No tenemos que hacer como no alguna es que vez. lo puso para que haga eso, No, específicamente. y de hecho le dio Espíritu Santo, lo ungió, lo llamó, el pueblo estaba de acuerdo, Dios lo enviaba, le dio toda una cobertura, profetizó todo. Tenía lo mismo que tenía Saúl. Yo escuché que se decía que Saúl falló y pasó todo eso porque no era, lo quería el pueblo como rey, no que Dios quería ponerlo como rey. Y pero lo mismo habría sido el caso de David. Tampoco Dios quería ponerlo como rey a David en el sentido de que Dios era el rey. Después ellos eligieron monarca, ¿no es cierto?, la monarquía, y Dios siguió poniendo. Pero lo otro tenía que ver con la persona. Pero, claro, ahí querían decir que, bueno, pasó Saúl porque no fue puesto, no fue elegido específicamente por Dios, sino que el pueblo pidió rey, entonces no tuvo otro Dios que poner rey. Entonces pasó. Que tenía todas las posibilidades para ser un rey como la gente, igualito que David. Porque el rey iba a ser Dios nada más, ¿no? Porque claro, exacto. ellos quisieron consultar a Dios en vez de a un rey. Pedir al rey. Claro. Ahí cada vez tenían que consultar al rey en vez de a Dios. Porque si el rey no quería... Y de ahí pasó todo esto, que ahora hay gobernantes y todo eso, porque si no, no... Sí, lo de ahora corre por otro carril, pero... Sí. Claro, pero es más o menos así, que todos siempre hay... Y ahora hay reyes también. Y de hecho ahora hay reinas. De hecho los humanos que no conocen a Dios se guían de eso. Claro. Y necesitan eso, que alguien les guíe, ¿no? Y pueden hacer lo que está, buenos gobiernos si quieren. Tienen las posibilidades de no hacerlo y querer estafar o enriquecerse o presionar al pueblo y serán responsables delante de Dios, darán cuenta. O sea que no lo conozcan. Y también los profetas de ahora, ¿no? Ellos no son los que están encargados para ir a decirle al gobierno las cosas de parte de Dios. Si Dios les envía, sí. Sí. ¿Y Dios no le envía? Supuestamente. Habría que ver el... ¿Qué pasa, Señor? Porque están para eso, para decir las cosas. Claro. Yo sé de casos que parece que sí le han dicho. Han ido y le han dicho. Pero, ¿cuántas bolillas le dieron? Claro, sí. Pero decir, una cosa claro. es para cumplir con la palabra. El asunto sería tener palabras reales de Dios, porque a lo mejor hay gente de buena voluntad que quiere decirle, ¿no es cierto?,
ciertas cosas, pero otra cosa es ser enviado por Dios para ir y decir. Claro, uno puede decir los errores que uno ve que están haciendo, que es... Pero igual está escrito, va a pasar esto, claro. Si siguen con eso, bueno, sea Dios. No hace falta ser profeta para profetizar. No, en internet vi yo todos los masones que son argentinos. Ah, estaba sí. Kirchner, está ella, Cristina, Ah, está ella, Evelyn. No, hay mucho, y está también la presidenta, así que muchos gobernantes son masones. Sí. Y la mayoría de los gobiernos son masones. Son todos. Su origen es. Sí, estuve estudiando. Más a toda la gente. El David, ¿no es cierto?, fue reconocido también por profetas. Samuel fue, los hermanos estaban ahí, ninguno de esos era, pero Dios envió, ¿no es cierto?, el profeta, y lo ungió y lo preparó. Entonces esa es otra de las cosas. ¿Cómo se sabe a quién Dios constituye? Usa varios medios, ¿no es cierto? Otra de las formas es reconocerlos por los frutos, ¿no? Los frutos indican quién es la persona, si está constituido para algo de parte de Dios. Y vieron que en el famoso Efesios 4:11 cita 5 ministerios. Cualquiera de esos 5 se puede saber por los frutos, aparte de por las otras características que estamos viendo. Por su fruto los conoceréis, dice Mateo 7, del 15 al 20, ¿no es cierto? Ahí está hablando de los falsos profetas y, ¿por qué no, de los verdaderos? ¿No? El verdadero se conoce por los frutos y el falso también por los frutos. Uno por los frutos buenos que encajan con lo que Dios quiere y con lo que se espera de un profeta que la Biblia señala. De ahí es lo bueno de conocer lo que la Biblia señala, ¿no? Conocerlo. Si uno no entiende la palabra de Dios, y cualquiera se le va a aparecer como profeta, como lo que fuere, y uno se lo va a creer. La medida para conocer siempre será la Sagrada Escritura, un colador, es un espejo. Pero ¿cómo hace uno para hacerle entender a los creyentes que eso es así, ¿no? Que debería de meterse en la cosa por uno mismo y por otro, porque de lo contrario está creyéndole a hombre. ¿Cómo la gente va a creer en el anticristo? El anticristo va a hacer señales y milagros por dentro y engañará mucho según la misma Biblia, ¿no? ¿Cómo la gente le va a creer? Es porque no conoce la Biblia y se va a llevar de los milagros truchos y no ve la diferencia, ¿no es cierto? Y no ve lo que la Biblia realmente dice de esa persona, ¿no? Y se lo va a comer y se van a encarrilar mucho, hasta montones de llamados cristianos, ¿no? ¿Qué clase de cristianos? Y los que no le dan bolilla a la palabra de Dios, el que no tiene base, y se va a creer, dice, este es el hombre de Dios. Sí. Y hay muchos conocidos. ¿No es cierto? La primera de Timoteo y Tito citan las condiciones espirituales de aquellos que iban a ser gobernantes espirituales, por ejemplo, ¿no? Los que iban a gobernar la iglesia. Y cita varias condiciones ahí, ¿verdad? Eso indica si la persona está siendo aprobada por Dios o no. Hechos reales. Otra cosa es discernir por el Espíritu. 1 Corintios 2, versículo 12, habla de que para qué nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. Muy bien. Dice ahí 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Claro que habrá que tener una real relación con ese Espíritu Santo, llevarse. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. El Espíritu Santo, muy bien. El Espíritu Santo, Él mismo inspiró. ¿Y la inspiró para que yo la lleve bajo el brazo? No, sino para que la lea y la obedezca, que escuche, vea, entienda y me someta al gobierno de Dios. Entonces voy a estar sabiendo. O sea, la gente que van a estar sabiendo de cosas y estar siendo advertidos y van a ser guardadas del engaño son los comprometidos. El tiro al aire, el media cuchara ahí, no va a haber nada, no va a entender, ¿no es cierto? No la va a ver y va a ser fácilmente engañado porque él está en otra. ¿Entienden, no es cierto? En cambio, el que se meta tiene un amparo bíblico, escritural. Dios está comprometido con los que están comprometidos con él. ¿Y ese compromiso de quién depende? De uno. Porque a quién pueden agarrar del cuello y hacer que se comprometan, a nadie, ¿no? Hoy que es 1 de mayo, es feriado, tiene que estar todo en la casa
¿No es cierto? Digo esto porque ahí, porque lo contrario uno tiene la excusa, no, estoy trabajando, es feriado. 1 de mayo. Muy bien. Claro. Todos los días para algunos, el año sabático para más de uno. En segunda de Pedro, ¿no es cierto? Famoso, tenemos la palabra profética, dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es la palabra profética? Toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, que proféticamente va diciendo muchas cosas de Dios, de nosotros, del diablo, de todo, a la cual nosotros hacemos bien estar atentos. La Biblia habla de cosas que no se ven, espirituales, de las que se ven y de las que no se ven. ¿Quién que tendría que estar anoticiado y entendiendo eso? Y el llamado creyendo. Uno no le puede pedir a un mundano que sepa eso. No sé si él ni ahí, ¿no es cierto? Pero el que tiene el Espíritu Santo y luego le obedece, y el Espíritu es el que le mete en las cosas del Espíritu. Ángeles, Dios. Como el hacer. Claro. ¿Quién sabe que hay ángeles, que hay demonios, que el diablo está en contra? Y solo el creyente. El mundano juega con todas esas cosas, las menciona, hace chistes, pero no sabe que es en serio. Que a Dios hay que honrarlo en serio, hacer su voluntad, y si no hace su voluntad, lo único que se perjudica es él. No sabe el mundano. No sabe que hay los demonios que quieren cepillarlo y él se mete en el juego de los demonios, el mundano no sabe. Se va a enterar cuando ya esté con la soga al cuello, ¿no es cierto? Y el único amparo que puede tener, creyentes de verdad, orando por él, para que le dé una oportunidad, que se le abra el panorama ese y vea. Porque no llega a ver, ¿no es cierto?, a entender, ¿no? Ser alumbrado su entendimiento, y va a seguir mundano y no se va a convertir nunca, y probablemente se pierda, ¿no es cierto? Seguramente, ¿no? Así que tenemos varias cosas para saber a quién Dios constituye, y uno no estar dependiendo de cosas humanas, ¿no es cierto? Y sí entender la palabra de Dios. Responsabilidad del presbiterio, o sea, de los que están en el gobierno de la iglesia. Dice 1 Timoteo 4:14, esto le decía el apóstol Pablo a uno que él puso, que era Timoteo, que en su tiempo era joven, le acompañó muchas veces, pero después estaba a cargo de iglesia. Y el 4:14 le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. No descuide, tenía que ser reconocido y profetizarle a esas personas. Esa es una de las responsabilidades, de que cuando Dios señala gente o se ven gente que pinta o son responsables, y le da el cuero y siguen, ¿no es cierto?, para bendecirlos y ponerlos en el servicio que el Espíritu Santo está indicando, ¿no es cierto?, que ellos están demostrando lo que tienen. Si hay uno con don de sanidad, un ejemplo, ¿no? No lo vamos a mandar a barrer, mandar que ore por el que está enfermo. Así se sana, y ahí se va a incentivar su don y va a salir a la luz que tiene, aparte. Seguramente ya se vio. ¿Entiendan lo que digo, no? Si hay un carpintero, no lo vamos a mandar a que ponga el tapón de agua, el carpintero. Hay que mandarlo a lo que él, el oficio le indica, ¿no es cierto? Hechos 15, 22 y 23, dice... ¿Se acuerdan de qué trataba Hechos 15? El concilio de Jerusalén. Y ahí 22 y 23 apareció bien a los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia, o sea, un conjunto armónico, ¿no es cierto?, en pleno acuerdo, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ya Pablo y Bernabé habían sido elegidos. A Judas, ahí son los que eligieron, ¿no? Judas, que tenía por su nombre Barsabás, Silas, varones principales entre los hermanos. ¿A quiénes eligieron? Para una tarea delicada, para enviarlos, varones principales entre los hermanos. O sea, los que pintaban ahí, para ir en positivo, que cumplían, que estaban, que se les daba el cuero, veían ellos. No eran gente común y corriente los que lo eligieron a ellos. Y entonces enviaron a esa gente a llevar mensaje a todas las iglesias donde sea que se encontraban en el Imperio Romano. Dice,
y eligieron a esos hermanos, escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y les dieron el mensaje. Y esta gente se tenía que comprometer. Iban con todo el apoyo de la iglesia, de todos los que estaban ahí, pero con responsabilidad. Y de hecho después demostraron, ¿no?, que eran los que, como tal como lo eligieron, demostraron ser eso. Después el otro que acompañó después de Bernabé, y ahí Pablo estaba con Bernabé, pero en el segundo viaje, ¿quién fue? Sila, uno de los principales, fue el que le acompañó, el que estuvo en la cárcel con el carcelero de Filipo y etcétera, Sila, ¿no es cierto? Otra de las responsabilidades del presbiterio, como dice Pedro, ¿no?, primera de Pedro capítulo 5, famoso, ruego a los ancianos que están entre vosotros, al presbiterio del lugar, ¿no? Yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro no solamente era participante de la que iba a venir, sino de lo que estaba pasando en el momento ese. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Toda posición de gobierno para cuidar gente requiere de esas cualidades. ¿Están entendiendo? Si uno no va a tener esas cualidades, barra nomás, pinte. Claro, porque esto es para trato con gente y se necesita todo eso, ¿no? ¿Me entienden? Porque gente de Dios para cosas. No hay gente de uno, es de Dios. Él le tiene que tratar de la mejor forma, pues Dios le confió y se lo puso ahí, y esa gente tiene que crecer y ser consciente y luego ser responsable, llegar a ser responsable ante Dios. ¿Entienden? Cualquier ejercicio de eso se requiere de ese tipo de cosas. En Santiago 5, 14 al 16, también dice otra de las cosas de las responsabilidades, que es ministrar perdón, sanidad, liberación. Famoso 14 al 16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Acuérdense que los ancianos es gente madura espiritual, no es viejito. Más allá que pudiera ser viejito, pero el punto está en maduro espiritualmente para esas tareas, uno que se le... O sea, sabe quién es delante de Dios, llamado por Dios para esas tareas, uno que va al frente, ¿entiendes? ¿No? Y los ancianos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe de esta gente, ¿no?, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y de hecho esos ancianos serían esos justos. O sea, la Biblia los califica como justos, su estado espiritual, sus condiciones, da para eso. Tienen que tratar con sabiduría, ahí pueden echar demonios, enfermedad, le tienen que aclarar el reino de Dios clarito a la persona. Mire, Dios quiere esto, para que la persona no sea ella dando lugar al diablo. No es ir a sanar enfermos sin explicarle, mire que esto vino por causa de esto. Si usted no piensa dejar las razones de por qué vino esto, va a seguir esto igual. Por más que nosotros lo sanemos, echemos los demonios, usted piensa seguir igual sin renunciar a pecados y problemas que pueda tener la persona, al rato va a ser igual. Y nosotros nos vamos a estar viniendo, ¿no es cierto? Por bien de la persona y para la gloria de Dios, cambien esto, cancele esto, renuncie a esto, para que luego sea sanado y el diablo ya no tenga más lugar por donde filtrarse. Si no, la cosa va a seguir. Porque ellos no son curanderos. Si va, deja una ofrendita allí, pague, ¿no? Y después venga otra vez cuando... No. Tiene que quedar libre y luego tiene que salir un siervo de Dios ahí o sierva para ministrar, ¿no?, que ayude en el trabajo para con otros que no saben todavía, estén en problemas porque no saben. Pero si no, siempre con los creyentes allí dando vueltas, no va. Y estos ancianos, si algo le explicaban, era eso.
Y usted tiene que perdonar si quiere ser perdonado. Pues muchas de las enfermedades y problemas que tiene por falta de perdón. ¿Sí? Claro, no arreglan cosas y lo están apuntando a más de uno con un cañón. Ah, pero ellos quieren ser perdonados ellos. Entonces, vos también tenés que perdonar al otro, porque si no. Hace en el año 90, una campaña ahí en Alberti, ¿no? Era al aire libre, vino una señora, llegó la hora de la oración, después de la predicación, y yo era uno de los que oraba, porque eran varios ahí que colaboraron en la campaña, y vino una señora y le pregunté, ¿cuál es su problema? Ah, me duele el estómago, decía la señora, me duele el estómago, allí tengo dolor en el estómago. Y se me ocurre preguntarle, me vino la pregunta, ¿no? ¿Usted está enojada con alguien? ¿Está peleada con alguien? ¿No? Y sí, mi marido, lo odio a mi marido por esto, por lo otro. Y digo, ¿sabe una cosa? Lo tiene que perdonar, así usted se libera. Lo tiene que perdonar. No, mire que si no, no se va a liberar nada. Me voy a la otra iglesia, ya hablaba. Está buscando un curandero. Oré igual por las personas. Señor, tenga misericordia de ella, hágale entender. Oré como, no oré por lo que ella quería. Claro. Ábrele el entendimiento, hágale entender para que haga lo que tú quieres y ella escuchó que tú quieres. Y si no, Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero el problema lo tenía ella. ¿Entienden, no? Y la persona no quiso, no lo quería perdonar. Vaya a saber por qué. No, porque esto dijo de algunas cosas. Y mientras eso venía de ahí. Por más que yo orara, qué sé yo, ¿de qué iba a servir? Si ella no está haciendo caso a Dios. ¿Me entienden, no? Está bien que hagan esa pregunta porque muchos mayormente no te preguntan eso. A los primeros que vienen hacia una iglesia no le dicen. Claro. Y claro, entonces llame a los ancianos y oré por él, es que bueno, vamos a ver cuál es el origen de esto. Claro. Por eso después vuelven a pasar. Y a pasar claro, porque, si claro, total, se vos. perdonan. Y no pasa nada y le hacen perder tiempo a los que oran. Ese es el problema. Y mete a echar demonios, después los demonios están esperando en la puerta otra vez. Sí. Claro, cuando hay personas de autoridad, el demonio se va. Pero hasta que llegue ahí, porque uno no va a estar todo el día con esas personas. ¿No es cierto? Y después los ganchan. Y lo peor es que vienen 7 peores. Eso es lo peor, ¿no es cierto? Y al final uno, en vez de hacerle un bien, le hace un mal. Si se queda con el que está nomás, listo, tenés uno por lo menos. Claro, pero peor es que tenga 7 peores. Pero 7. Claro. Y después viene que se lo libera la gente, si me voy a las campañas. Un montón de gente, hay campañeros. Van a las campañas. Exacto, no la campaña compañeros. de la Concordia pasó lo mismo. Estaba ahí en la parte de liberación y vino uno que, bueno, los antecedentes eran impresionantes lo que tenía. Uno no quiso perdonar, no quiso hacer la oración, no quiso hacer esto. Y bueno, por lo único que oré para que el diablo no lo mate cuando salga afuera. Yo no puedo orar para libertarte porque el diablo sabe y el espíritu maligno sabe que si se te limpia el templo, afuera vas a buscar. Y había muchos curanderos y todo eso que van a la campaña. ¿Para qué? Porque ellos saben, para sacarse lo que tienen, porque si van a venir 7 peores. Claro. Y para ir creciendo en eso. Entonces no hay que orar por ellos, hay que orar para que el diablo no los mate. ¿Por qué? Bueno, déjalo. Dedicado a las manos del diablo. Dejar la mano del diablo. En vez de la mano Es del el Dios de ellos. Qué buen hermano que Esa regla. Mándalo orar. Déjalo. Pobre diablo. Pobre diablo. Otra de las responsabilidades es llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, para que la voluntad de Dios sea hecha. Y dice Hechos 16:4, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. O sea, cooperaban a nivel de cuerpo, ¿no? Los que estaban en Jerusalén para que las guardasen, ¿no? O las guardaban en conjunto, sin contradecirse, de esa manera contaban con Dios ahí en el medio.
Privilegio que tiene el presbiterio o la parte gobernante en la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, versículos 12 y 13, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Ese es el privilegio, ¿no es cierto? Ser reconocido y respetado, ¿no?, por la obra que ellos están haciendo. Recuerden lo que dice ahí, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y les amonestan, los consuelan, en fin, les sirven, ¿no?, según el ministerio dado. El capítulo 13, versículo 17 de Hebreos, conocido texto, ¿no?, que habla de la obediencia, 13, 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan. ¿Qué hacen ellos? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Qué les va a pasar? Tienen que dar cuenta. ¿Qué pasó con esto, con esto? Porque eran las personas que estaban ahí, no queda otro, ¿no es cierto? Para que lo hagan con alegría. O sea, ¿por qué? Con la sujeción como tiene que ser, la sumisión, con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Siempre respetando el orden, entendiendo cómo viene la mano de arriba. O sea, Dios responsabiliza a las personas, a quien Él llamó y puso. Eso pasa con los gobiernos humanos, que hoy hablábamos de eso, y con los no humanos también. O sea, el gobierno eclesiástico, la misma historia. Primera de Timoteo, también dice capítulo 5, 17 y 18, habla de algo que la iglesia tiene que hacer, famoso, ¿no? Dice: los ancianos que gobiernan bien, ¿no?, tiene que ser así, ¿no?, estas personas de mayor espiritualmente, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Alguien sabe qué quiere decir doble honor? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es doble honor? Porque honor ahí es honorario, la palabra honor. Y lo dice el otro versículo, ¿no? Habla: el buey que trilla no pondrá bozal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un buey va trabajando, ¿no?, está todas las espigas ahí y le ponen un bozal? ¿Qué no hace? No come. Claro. En otras palabras, necesita comer de su trabajo que hace. No se va a comer todo el campo, pero algo va a comer, ¿no es cierto? Es correcto, porque en eso está trabajando el buey. Y luego la otra ilustración, digno es el obrero de su salario, corresponde por su trabajo en la obra. Los que trabajan así como un hacho corriente en el mundo, ¿es correcto que le paguen los sueldos, lo cualquiera sea? ¿Alguien dice que no hay trabajo gratis? Es loco, ¿no? Al contrario, va al sindicato, chilla con un bombo si no le llegan a pagar, ¿no? ¿Y el trabajo espiritual? El trabajo espiritual es peor que eso. Esa es una pavada, por mucho que sea. Hombrear bolsa, hacer losa, es una pavada en comparación con el trabajo espiritual. ¿Entienden, no? El otro es fácil, es algo físico, se cansa, de ahí no pasa. El otro es un trabajo físico, psíquico, espiritual, mucho más delicado y difícil, y delicado, del cual hay que dar cuenta. El otro hay que ir y cobrar y no pasa nada, está todo bien. Que cumple con las normas allí que cualquiera sabe. En cambio, estas otras normas no cualquiera sabe, no cualquiera se banca. ¿Entienden, no? Lo delicado, y por eso también lo que dice ahí de doble honor y qué sé yo, debería de ser así. Ahora, el gran problema es que no es obligatorio. Después lo vamos a tratar en el salario del ministro más adelante, ¿no? No es obligatorio. Sería como que ustedes vayan a trabajar y digan: no, no es obligatorio que nosotros paguemos, sí que ustedes trabajen, pero no que paguen. Y ustedes al rato se van, chao. No sé. Que cuando uno hace algo, como es un tema bastante, este es un tema espinoso, pero lindo tema, porque si alguien tiene que entender es la iglesia. El mundano quizás no entiende, pero la iglesia sí debe entender
cómo viene la mano en todos los pros y los contras que tiene para tener un concepto correcto, ¿no es cierto? Pero que es trabajo, si no le quepa la menor duda. Por eso dice lo que dice ahí. Si no, Pablo sería un chiflado. Fue inspirado por el Espíritu Santo y dijo verdades, ¿no? Verdades que ya estaban en la Biblia escrita y él las volvió a repetir, ¿no? Pero no todos se dan por aludido, ¿no? Y el llamado pesa, ¿no? El llamado le pesa. Y si qué tal no le quieren poner igual bozal o ni se dan por aludido que el digno del obrero de su salario, igual el buey tiene que... Más de uno le diría, no, me voy como el otro, y ganas no le iban a faltar. No, me voy como a trabajar como cualquier hijo vecino. Cuando el ministerio levítico, que ellos trabajaban a tiempo completo, el pueblo no diezmaba, no traía la ofrenda ni las primicias, tenía que ir a la boda, sino como comía. Ahora, ¿y quién ministraba ahí? Magoya. Y venía a juicio de Dios, porque lo único autorizado para orar, para que la gente se sane, reciba bendición, era el sacerdocio. ¿Entienden, no? Los únicos legales autorizados en el Antiguo Testamento para perdonar y hacer salir a favor del pueblo era el sacerdocio, cuando hacían los sacrificios, los únicos ministros legales. No podía nadie ser perdonado porque el aire... Si el ministerio sacerdotal no actuaba, venía juicio. Ahora resulta que no traían lo que tenían que traer, esto tenían que ir a elaborar y quedaba vacío ahí, sin ministración, y ahí venía juicio. ¿Quién causaba eso? Más de un cómodo, no querían hacer lo que Dios mandó que hagan, ¿no es cierto? Y venía juicio. Porque una cosa tenía que ver con la otra, ¿entienden, no? Ellos no cumplían su parte, esto tenía que ir a trabajar, y el ministerio sufría, y quien perdía, el mismo pueblo que no traía, pues no era administrador, venía juicio. Pues el ministerio tenía que continuar ahí. Alguien tenía que orar, y los oradores legales eran los sacerdotes. Dios escuchaba a los sacerdotes. No. ¿Ven el problema, no? Y hoy exactamente en la iglesia la misma cosa. Con todos los ministros de la iglesia están en otra situación diferente, porque aquellos actuaban mediante una ley, ¿no? Y estos son principios que uno los asume por llamado y tiene que ser enseñado, ¿no? Ahí en Filipenses, ustedes se habrán dado cuenta, los que han leído Filipenses, el capítulo 4, Pablo alaba a los filipenses y le dice que ellos hicieron cosas y ninguna de otra iglesia participó en asuntos de dar y recibir, como ustedes lo hicieron, y es olor fragante, le decía. Tal lo que significa los símbolos en el Antiguo Testamento aplicaba a esa situación. Ese servicio de enviarle a ellos que iban era grato delante de Dios, porque colaboraban con la obra de Dios, con los que iban. Y podían hacerlo todas las otras iglesias, pero un montón de otras iglesias no lo hacían. Y no porque no se les había enseñado. Los corintios, por ejemplo, a ellos se les habló de ofrenda, de esto, ¿no? Estaban dispuestos para ciertas cosas, ¿no? Pero ministerialmente no se lo menciona, por ejemplo, ¿no? Y otros. Cuando Pablo en el discurso de Hechos 20, que se va de Efeso, esta es la última vez que me ven, dijo Pablo, y lloraban después, ¿no? Ahí le dice, no he codiciado ni oro ni plata a ustedes. En otras palabras, guárdense la lana, ahí que no sé para qué le va a servir. Eso le dicen. Muchachos, no me dieron nada, no me tiraron ni un hueso. Ahora me voy. Pero ya cumplí, le dije todo lo que tenía que decirle, me voy. Chao. Qué embromado que después de haberle dado todo, y no sé cuánto estuvo, más de 2 años ahí, predicando, enseñando y haciendo todo, y la gente ahí. Así. Pero bueno, hay cosas porque no se pueden obligar, ¿no es cierto? Dice Pedro, capítulo, hoy leímos, ¿no es cierto? Participar de la gloria venidera. Todos esos son privilegios que tendrán todos los que fueron levantados de parte de Dios y tuvieron a cargo esas obras que son difíciles. No es lo que figuran, ¿eh? La Biblia nunca se
lleva de cosas que figuran, sino de hechos reales, concretos, que Dios llamó y la gente esa que llamó se la bancó, llueva, truene, contra viento y marea, cumplió su rol y lo hicieron ellos. Entonces ellos después verán los beneficios, las recompensas de parte de Dios. Feliz y dichosos los que interpretaron bien esa la parte humana y colaboraron, porque estaban colaborando con Dios y con el propio cuerpo de Cristo. Todo esto Jesús dice, cuando lo hiciste que recibe uno profeta como recompensa de profeta, y así según el grado que tenga, y por eso las otras hojas hablaban de grados, ¿no? Es lo que le toca a uno, depende de cómo haya estado con eso. ¿Me explico? ¿No? De menor a mayor, porque ese le sale caro a Dios. Entonces Dios cuenta de acuerdo al grado. Lo peor de todo es que a veces no se saben los grados de las personas. Y uno tiene que actuar como si fuera el grado más alto. No importa si lo es o no lo es, pero se está asegurando algo. Porque si llega a ser al revés, era un grado alto, y actuó como si fuera nadie, y le va en contra. Porque por un lado le puede ser adjudicado como premio, lo otro le es quitado. ¿Me entienden, no? Le rebaja, se le descuenta. ¿Por qué? Porque no interpretó las cosas espirituales y no las trató como lo que eran. Y Dios ve realmente cada miembro de su cuerpo como lo que es. Y se esperaría que la persona se ubique. Y sobre todo si son las partes más delicadas, las más valiosas, las más costosas. ¿Entienden, no? Es algo espiritual. Si un incrédulo no se va a llevar de eso. No se va a llevar de eso. Dios sí se lleva de eso. El que lo interpretó bien a Jesús, gloria a Dios. Por eso habló Jesús bien de la que quebró el frasco de alabastro y el perfume, qué sé yo. Claro, porque él sabía quién era él. Y esta estaba haciendo algo. Y otros trataban así como de lejía nada más. Y sí, el mismo fariseo Simón, que fue a la propia casa, y se lo dijo ahí, Tomás, yo vine a tu casa, no me diste beso, no me diste agua, no me diste nada. Y esta mirá todo lo que está haciendo, así que vos no podés abrir la boca ni en chiste. Pero la abría. O sea, dentro suyo, en su pensamiento, pensó mal. ¿Quién es esta? Esa era mejor que él. Esa hizo algo para Jesús que él no hizo, pudiendo. Él tenía más posibilidades que las mujeres. Todo eso tiene en cuenta Dios, algo que humanamente no se ve. ¿Entienden, no? Se guía de cosas espirituales. Y nosotros somos de las cosas del espíritu. Si uno no entiende nada de eso y está en el ámbito de los 5 sentidos, almático nomás, y es muy superficial y muy engañoso los 5 sentidos. Porque se puede fingir, se puede llorar, se puede reír y qué sé yo, y todo eso es ser falso. ¿Entiendes? No ser real. Y Dios está viendo clarito todo eso, lo que no es real. Y mucho del cristianismo es psicológico. Mucho del llamado cristianismo que existe, que uno rodea en este mundo, es psicológico, es de apariencia, ahí simpático, lindo. No es que estén endemoniados necesariamente, pero es mucho por fuera y poco de realidad. Y Dios está viendo realidades. ¿Entienden, no? Verdaderas. Contantes y sonantes. Si no, no sirve para nada. Por eso la nota dice, como se puede apreciar cuando se examina la Escritura, el presbiterio como gobierno de la iglesia local, por ser de naturaleza plural o colectiva, elimina las decisiones de una sola persona o todo tipo de administración unipersonal, cuando eran muchos, los múltiples, ¿no? Por ser múltiples todos pasan a ser responsables de lo que hacen, o no, haciendo livianas las tareas porque todos colaboran y se ayudan mutuamente porque funcionan como equipo. Nadie en especial tiene la última palabra sobre la cabeza de Jesucristo, que gobierna un cuerpo dócil que humildemente le sirve y le obedece. Eso es la iglesia. Este tema que viene ahora va a estar como en el examen, más adelante, un par de clases más adelante, para la parte grupal. Así que prestenle atención, ¿no? Planificación estratégica apostólica. Muy importante. Dice, los líderes apostólicos son estrategas espirituales, son los que planifican el curso de los actos a realizar.
Son estrategas. Estratega es uno que planifica. Sus estrategias no se originan en sus propios pensamientos, sino en la mente de Cristo. Ellos han estado en la comunión íntima de Jehová y Él les ha señalado el camino a seguir. El famoso Salmo 25, ¿no? Salmo 25, seguramente habrán leído. ¿Han leído? Sí, muy bien. Dice del 8 al 10, conocido es. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Qué interesante, ¿no? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para que los que guardan su pacto y sus testimonios. Va condicionando, ¿verdad? Y 12 al 14 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. O sea, noten que es para los que le temen, ¿no? Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Y los que les temen están dispuestos a hacer lo que Dios les diga. No es un temor falso, un temor real, respeto real, reverencia real. Señor, lo que usted diga, amén, aleluya. Y ni bien Dios le dice, ve que marcha en ese carril, ¿no es cierto? O sea que cuentan con esa bendición. Dice, las estrategias de Dios reveladas son como un mapa que nos guía a la meta fijada por el Señor, las cuales requieren de los siguientes consejos. Número 1, escribir los objetivos. Tienen una meta, tienen un plan de lo que sea de una actividad, que hay gente que tiene metas y planes, se le ocurren, ¿no es cierto? Primero se tiene que asegurar que viene de Dios, ¿no es cierto? Que eran los versículos que leímos. Entonces, primero escribir los objetivos. Los líderes deben tener una visión, los proyectos dados por Dios, al cual deberán escribirlo para tener muy claros los objetivos planificados, o sea, a dónde quiere llegar, para no olvidarlos y para que no se pierdan recordándonos nuestro deber. ¿Entienden? Ahí está citado Habacuc, famoso Habacuc, que habla de escribe en la tabla, ¿no? ¿Para qué será que Dios le dijo que escriba? Para que no se olvide y lo tenga ahí. Mire que esto fue dicho, ¿no es cierto? Claro. Y luego que lo hagan. Habacuc 2:2. Que pase la voz. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tabla para que corra el que la leyere en ella. Escríbela, para que no se te olvide. ¿Pero qué era que dijo? No, está ahí. Y la Biblia es un libro que certifica qué era que dijo. Amén. Todo lo que Dios quiso que nosotros nos recordáramos y lo supiéramos está ahí. Si yo no se me ocurre leer, y bueno, eso, pues no es porque no dijo, está ahí. Hay que ir a leer, a entender, hay que dejarse ministrar eso, hay que preguntar eso y luego obedecer, no va a quedar otro. ¿No es cierto? Si dijo, fue Dios el que dijo. El líder acá, los que tienen tarea o tienen un plan de algo, se tiene que asegurar que ese plan viene de Dios, que no es una ocurrencia mía, de uno, personal, sino que viene de Dios. Amén. Asegurarse. Y luego escribir, ¿no? Porque eso se tiene que grabar. Segundo punto, de establecer lo primordial. Dice, se debe discernir qué es lo más importante y el orden de prioridades que ha de haber. Se deben diferenciar, por ejemplo, ¿no? Lo que es urgente, lo que no se puede posponer, lo que es importante, hay que hacerlo, pero puede esperar, y lo vital, que está relacionado con la meta y es esencial. Son tres cosas que se parecen, pero no necesariamente son iguales. Entonces uno tiene que separar esas tres cosas, a ver en este plan qué es lo primero, qué es lo después y qué es lo último. ¿Entienden? Un plan. Tercero, ¿con qué contamos para llegar a la meta? Y ahí se debe tener en cuenta lo siguiente, clasificar los recursos, por ejemplo. ¿Con qué recursos financieros? ¿Tenemos plata, 5 centavos, $1.000.000, 10 pesos? ¿No? ¿Tenemos plata para determinada cosa? Hay que edificar la iglesia que está en Entre Ríos, ahí donde va a ir Juan, ¿no? Hay que ir a Entre Ríos y gratis nadie lleva, yo sé. Si consiguen alguno gratis, díganme que yo quiero viajar. Muy bien. Los recursos ocasionales, pero esos son ocasionales, uno lo puede dejar para lo último,
que pueden ocurrir, pero eso vaya a saber si ocurrirán, ¿no es cierto? Pero hay que tenerlo en cuenta. Pues los recursos humanos, ¿con cuánta gente contamos para eso? 15 personas, 10 personas, 5 personas, 2 personas, o una persona sola, o ninguno. Porque si no, no vamos a hacer nada si no contamos con ninguno. ¿Entienden? Todo eso, y esa persona seguro, cuando decimos recursos humanos, es gente segura o gente que se supone. Sí, porque toda la iglesia va a apoyar. ¿Van a apoyar en serio? O no sé quién dijo que la iglesia... Porque a veces hay mucha gente habla en nombre de los otros. Y uno tiene que hablar en nombre mío. Yo voy a hacer esto y que se vea que yo voy a hacer eso y puse tanto o lo que sea que haya que... Dije que iba a venir, vine. Bueno, yo. Y los otros que se comprometan ellos. Si ellos dicen, bueno, todos levantan la mano, sí, yo quiero, y gritan ahí y se hacen notar que quieren, bueno, pero proviene de ellos. No que alguien dijo, toda la iglesia, porque los otros empiezan, y se olivan después. Claro, porque ellos no lo decidieron ellos, lo decidió otro. Sí, ¿quién lo dijo? ¿Me explico, no? Y debería ser, uno dice, ¿pero qué? ¿Toda la iglesia no te tiene que...? Sí, debería ser. ¿Se acuerda de la estadística que está en el pizarrón? 50 no son creyentes, en la mayoría de los casos, un promedio así, ¿no? El 23% son niños en Cristo, o sea que no le podemos esperar al olmo. El 12% son adolescentes espirituales, o sea que... Y solo un 2% de gente más o menos madura. O sea, no sé, lo que te quiero decir, no se puede tomar como si que todos van a querer, porque no es tan cierto que eso va a ser así. Y sí esperar, bueno, a ver quiénes son los que quieren. Y bueno, si sale alguno ahí, proponerle, mire, esto mandó Dios así, y la oportunidad tiene que ser dada a todos y cada uno salga a relucir, porque esa gente tiene que ser consciente que se le dijo. Y luego, pero si no, después va a decir, a mí no me dijeron. No, se le dijo. Listo, escucharon bien, ya está. Ahora el que quiere estará y el que no quiere, pasar. Contamos con los que quieren. No contamos con los que no quieren. ¿Entienden? ¿No? Porque si pongo el brete a los otros, yo no dije nada, no por esto, no por el otro, va a salir a relucir enseguida. ¿Quién dijo que yo quería? ¿Entienden, no es cierto? Porque si no, después las personas se enojan y sí, todos dijeron que sí. Nunca se lleve de que todos dijeron que sí, sospeche, claro, no, porque no es real, no es real. Puede ser para alguna cosa carnal, seguro que sí. Y dice, vamos de fiesta mañana ahí, capaz que ahí sí, todos que sí. Pero cuando se trata de cosas que Dios mandó, tiene que ser gente del espíritu, espiritual, con gracia, con amor a Dios y una serie de cosas. Solo eso, de eso espero. De lo otro no le pida pera al olmo, porque el olmo no da pera. Claro, no da pera. Así que los recursos humanos hay que sacar cuenta, ver con qué cuenta, clasificar los recursos financieros, los ocasionales, los humanos, los materiales. ¿Qué contamos? ¿Con qué material? Va a ser una campaña. ¿Quién pone la plataforma? ¿Quién pone el parlante? ¿Quién pone...? ¡Ay, qué hay! No tenemos ni un micrófono y queremos hacer no sé qué, que escuchen todo. ¿Y cómo van a escuchar? Entonces, ¿ves? Tengo que saber con qué cuento. Los materiales, la parte material. Tengo mesa, silla. ¿Con qué se cuenta para tal? Acá puede ser cualquier tarea, una evangelística, la que fuere. Puede ser la tarea de un solo día, un evento. Igual yo tengo que sacar la cuenta de eso. Para que salga bien impactante, sobre todo si Dios mandó, vamos a hacerlo con todos los recursos que Dios. ¿Quién dio los recursos? Dios. Y yo tengo que saber con qué. No contar cosas en el aire que no se puede contar. Y después pasamos vergüenza. ¿Entiendan, no? Se comprometen no sé cuántas cosas y resulta que después nada que ver. Y pasa. Una vez me invitaron a una campaña ahí en el barrio Carumbé, ahí, entre Tortuguita acá y Alberto. Una lamparita sola había. Ni nos veíamos ahí. Yo solo fui por esa campaña. No lo vi. Un campo ahí, cerca de la quinta, cerca donde yo vivo ahí. De la quinta ahí cerca. Sí, nosotros fuimos, tuvimos una noche.
Ah, la iglesia de allá. Eran 5. Capaz que yo fui también. Eran 5 hermanos. No tenían luz. 4,5. Gloria a Dios, amén, aleluya. Uno era el menor. Uno era el menor de edad. Uno era más chico. Gloria a Dios. Sí, fuimos a esta campaña nosotros. Vino el pastor, era dice, todo por campo favor, así. dice, no me puede apoyar, dice, la noche. Bueno, fuimos. Cable, Parlante, cable todo. que venía, no sé qué, una lamparita sola. Madre. Pero no pega ni con cola, ¿no? Sí, fuimos, nosotros fuimos. No vi más ese pastor. Entre los recursos están los recursos espirituales. Hay evangelistas, ¿qué es lo que hay? Hay profetas, maestros, el apóstol. ¿Con qué recursos espirituales? ¿Qué dones contamos? Recursos espirituales. Hay algunos que cantan, que ministran profecía. ¿Qué tenemos de eso? Hay que sacar la cuenta. ¿Quién toca? Y la gente, ¡ay! ¿Cómo canta? ¿Cómo toca? Que toca el instrumento, no quiero. Todo eso tiene que estar en la cuenta, ¿no es cierto?, del enviado. Disponibilidad de los recursos, el número 4. Se debe evaluar la disponibilidad de todo aquello con lo que se cuenta para ver los elementos disponibles. Siempre de aquellos que no lo estarán y el tiempo con el que se lo puede contar con ellos. No, vamos a contar un día, 2 con esas cosas, toda la semana, un ratito, nos prestan por 1 hora, ¿qué? Y después dice, vinieron y se llevaron todo esto porque era para ese día nomás y todavía falta. Todo eso hay que sacar la cuenta, ¿no? El que va a planificar algo tiene que tener en cuenta todo, con qué cuenta, puede contar quizás un día con cierta cosa, al otro día, pero hay que poner ahí la lista, el miércoles tal, el jueves tal otro, el viernes tal otro, pero seguro. Cada uno va a poner un día, pero que lo haga, asegurarse de eso. Porque uno anuncia, y si después no hay, entonces ¿qué anuncio? Queda mal, ¿no? Tiene que haber, contar, y eso tiene que ver con cómo se planifica la cosa, ¿no? En Lucas 14 se pone el ejemplo, Jesús lo puso, ¿no? Famoso ejemplo de con qué contamos. 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Está bien que sea así? Claro. Y yo, vamos a escuchar la música y ni una guitarra criolla ahí. ¿Qué música? Sí, pero acá trajo el CD todo rayado, no anda. La que dice, que grabó. Vamos a ver la persona y se ve la mitad. O películas que hacen ruido. Trae la cámara, se cayó, le toma moviendo los pies y no se da cuenta. La planificación, otra de las cosas que tienen que incluir cuando se va a hacer algo. Se debe establecer tácticas y estrategias con las que se trabajará. La estrategia. ¿Qué es la estrategia? El arte de llevar al término de la mejor manera los actos que alcanzarán la meta deseada. Una estrategia. ¿Qué vamos a usar como estrategia? Las tácticas son las distintas formas posibles en que se puede llevar a cabo una acción. Si es evangelística, vamos a mandar que repartan persona a persona, tratadito, se va a anunciar por parlante, va a ser, ¿cómo va a ser con película? Distintas formas, ¿no? De evangelización, grupal, de a uno, de 2 en 2. Hay que establecerlo. Todo tiene que ver con qué gente contamos y los recursos espirituales. Cantidad de gente y recursos espirituales, reales, no imaginativos. No que dijeron o le dijeron a toda la iglesia y después hay 4 ahí, que esa era toda la iglesia. Claro, nadie dijo. Las metas, ¿no es cierto? O sea, ¿a dónde se quiere llegar? ¿Cuál es la meta de tal evento o planificación? Debe ser, número 1, ordenadas, número 2, relacionadas unas con las otras, las cosas, y fechadas. Bueno, tal día vamos a hacer esto, tal día esto otro, tal día.
fechas, ¿no es cierto? Anotando y luego comprometiendo, hablando con las personas. Entonces uno a veces usa el término comprometiendo gente en el sentido de buena voluntad, y no le puede obligar, ¿no? Ni meterlo, firmarle un contrato con nada, porque no se puede. Tiene que ser, vos vas a poder tal día, ¿estás seguro? Y querés, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que le salga así, yo de ese día me hago cargo, bueno, muy bien. Entonces el otro del otro y así, pero tenemos que contar para cada día hasta que lleguemos al plan, ¿no? X. Pero tomarse ese trabajo. No da de un plumazo sentado que todos van a cumplir, que yo, no, sin haber hablado antes con lo que uno espera que esté ahí. Pero aparte de haber hablado, tiene que tener otro plan X porque un plan B. Un B aparte de eso, sí, por si las por eso cuanto más el plan abarque algo amplio, grosso, ¿no? Requiere de gente a ver con qué contamos primero. Es la primera etapa de esto acá. ¿Con cuánta gente? Los recursos humanos que tenemos, materiales y etcétera. Pues si no hay nada de eso, no vamos a llegar muy lejos. Porque después se le ocurre hacer trabajos grandes con 5 o 6 ahí, no se puede. Tiene que ser de acuerdo a lo que tenemos. Y no pedirle más, porque no se puede. Y la nota termina diciendo, esto evitará ambigüedades, o sea, y desórdenes, que sí, que no, que hoy, que mañana, y no se sabe al final cuándo es. No debe haber confusión de lo que es primero con lo que sigue. Aquí el liderazgo deberá saber a quién delegar y asignar tareas de acuerdo con los dones y talentos con los cuales se cuenta, ¿no? Tener en cuenta eso. Gente firme, seria, ¿no? Los líderes en plena armonía deberán supervisar la obra planificada, ya sean sus objetivos, recursos, las estrategias, las tácticas que se emplearán para llegar a la meta deseada. Nehemías, dice, fue un estratega de Dios que supo liderar al pueblo de Israel en un momento de crisis para edificar los muros de Jerusalén y volver a hacer el templo para adorar a Dios. Ahí está Nehemías 2 como ejemplo, ¿no? Del 11 al 20, que habla algo de eso. 2 del 11 al 20. El subtítulo que le puso la Sociedad Bíblica es Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, no te iba solo mirando, ¿no? Ahí a ver, estudiando el panorama, todo el territorio. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Él solo andaba a caballo y el otro lo acompañaban ahí despacito, pero iba mirando todo el territorio, ¿no? Dice así, y salí de noche, dice, por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros, observé, ¿no? De Jerusalén que estaban derribados y sus puertas, observó las puertas también, que estaban consumidas por fuego, nada estaba sano. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro de vuelta, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él era el estratega, ¿no? Les dije, pues, varones, veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Agua. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en la canilla. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, recién ahí, ¿no? Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron,
levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. De ahí se animaron, ¿no? Porque le dijo lo que Dios le dijo y lo que el rey le dijo. Pero cuando lo oyeron a Sanbalat, amonita, Horonita, Tobía el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, se burlaron. Amén. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y no sabía que el rey estaba a favor de ellos. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Estaba seguro Nehemías que la visión era de Dios, que Dios le mandó a hacer eso y que Dios iba a apoyar eso. Necesitaba gente que lo hiciera, ¿no? Que se arremangara, y en eso estaba. Y empezó el apoyo psicológico de parte del rey. El rey iba a aportar los medios y tenían la aprobación del rey. El rey no se iba a oponer. Que lo que se ponían eran los de alrededor. Esos eran los enemigos. Entonces nosotros cualquier trabajo que hagamos va a tener que venir primero de Dios, y seguramente si es de Dios vamos a tener medios que nos van a apoyar y la gente que quiere. ¿Entienden? La gente que quiere. El que no quiere, nunca lo fusilen, lo maten, ¿no? Un día oren por eso para que quiera, ayunen, qué sé yo, hagan algo. Pero mientras hay que hacer las cosas con los que quieren. Y pon y se pone. Y sí, porque ese es el material. Habrá que entender bien, justamente la hoja esta aclara bien, quiénes son, cuando uno mira los recursos, esos que quieren, ¿lo dicen en serio? ¿Es de verdad o son gente que está acostumbrada a decir todo, sí, amén, aleluya, y después ni aparece? Uno se tiene que saber eso, saber quiénes son los que cumplen. Recuerden los principales que hoy habíamos hecho notorios. ¿Por qué eran principales? Y porque estaban ahí en la cosa, los que siempre se veían era eso ahí. De esos mandaron. No iba a mandar a uno cualquiera que nunca estaba. Porque qué seguridad iba a haber y que cumplieran con la encomienda. Ninguno. Y entonces la seguridad nuestra está en los que se ven siempre y cumplen, y uno puede decir, sí, le damos tal cosa, sé que su palabra vale, que sí quiere decir sí, y así. ¿Entienden, no es cierto? Nunca tiene que exceder eso y sacar bien las cuentas ahí. Otra cosa no tenemos ni podemos. Dios seguramente va a hablar, va a dar visión a esto. Luego lo demás depende de obediencia y de lo que quieran. Habrá quienes quieran y habrá quienes no quieran. Recuérdense siempre las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 quisieron, 5 no quisieron. Los resultados después se vieron, ¿verdad? Unas entraron, las otras no entraron. Eso lo decide Dios. Pero el querer lo decide la gente. ¿Quiero o no quiero? Y las 5 vírgenes sabias no la acogotaron a las otras, ¿no? Los que hicieron producir los talentos no lo acogotaron a la que lo enterró. El que se encargó de ponerlo en el lugar donde correspondía era el que lo mandó, Dios. Seguro que le habrán aconsejado, mirá, ¿por qué no haces así, qué sé yo? Pero mientras se ocuparon de la tarea propia. Cada uno tiene una tarea propia, bueno, con los que quieran, van en ese carro ahí. Y el que no quiere, hijo, habrá que llorar, sufrir, en fin, pero no se puede hacer nada. Y uno nunca dejar, porque otro no haga, dejar de hacer lo que uno sabe, puede y quiere hacer, ¿no es cierto? No queda otro. Aunque quede solo ahí, bueno, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Si esa es la... No se extraña, ¿no? Ocurrió, uno mira la Biblia, varios de los apóstoles quedaron solos, Jesucristo quedó solo ahí. Y todos los que te acompañaban, y bueno, pasó tal cosa, porque hay veces eventos que hace que la gente salga disparando. El punto hace de que yo dispare, ahí está el asunto, ¿no? Y eso lo puede decidir solo uno. Solo uno puede decidir. Y Jesús nunca la fusiló y dice, esto, me iba a buscar a otros apóstoles, no, a eso mismo se le apareció ahí.
Todavía esperaba algo de ellos. Y varias veces se le apareció, cosa que a lo mejor yo no habría hecho, Jesús sí hizo. A los mismos. Y lo mismo después que se le apareció, se fueron a pescar igual. Pero manga de cabeza dura. Se le apareció y dijo, así como el Padre me envió, yo lo envío a vosotros, y sopló y le dio el Espíritu Santo. Al rato estaban pescando otra vez. Los mismos. Gloria a Dios, aleluya. Sí, se nos apareció el bla, bla, y cómo. Pero todavía tenía esperanza de que esto era para algo, iban a servir, y seguía. Recuerda que eso tiene un límite que solo Dios sabe, pero Dios siempre va a querer contar con los que sí quiere, ¿no? No todos van a venir. Ahí en el Pentecostés debió haber habido miles de personas, no 120. ¿Dios dijo algo? No, había 120. 120. Debió haber habido muchos más. Muchos fueron más sanados y librados de demonios, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mucho más que 120. Sin embargo, el 120 es lo que hay. ¿No? Nadie dijo nada. Y lo demás, claro, porque tiene que venir de adentro. Salir. Quizás alguno después se arrepiente y venga, pero no, pero siempre va a ser si quiere. Amén. Ya estamos en nuestra última, justamente el mal amén. Administración financiera es lo que vamos a ver, si Dios quiere, el próximo salario del ministro, todo lo, para que uno tenga un panorama de eso, que también está involucrado en liderazgo. ¿Qué se hace con los recursos? Los recursos son amplios, ¿no? En este caso se trata de los recursos financieros, pero trata de todo lo que Dios nos ha dado. La parábola de los talentos indica eso. Es todo lo que Dios nos dio y cómo le hago producir para la gloria de Dios, que tiene que ser para eso, no para mí. La tradición estableció una división de Dios para Dios los domingos en el culto, y luego yo vivo para mí. No existe eso. Uno vive para Dios las 24 horas del día, todos los días. Y el culto es un lugar de adoración y preparación para servir más a Dios, pero todo lo que Dios me ha dado es para la gloria de Dios. Casa, estancia, auto, lo que sea, ¿no es cierto? Plata, tierra, lo que sea, es para Él, es de Él y para Él. Amén. ¿Alguien quiere leer el Romanos 11:36? Bien leído, a ver quién lo lee. No, sin pelearse. Bien leído, No. Bien leído. no. Mal leído. Dice, porque de él es sentido de pertenencia, de él le pertenece, de él. Por él es sentido de autoría, el que hizo todo, autor de todo. De él es pertenencia y autoría. ¿Por qué es de él? Porque él lo hizo, ¿no es cierto? Y para él es propósito, designio, dirección. De él, por él y para él son todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. La gallina, el loro, el pato, el ganso, lo que fuera, ¿no es cierto? Es de él. Ahora, ¿cómo piensan los humanos? No, esto es mío, mío. Como dice el profesor Neuro, mío. No es así. De él, por él y para él son todas las cosas, desea la gloria, todo. Entonces, todas las cosas que se nos da participación a nosotros, se lo pone en nuestras manos, eso es como una papa caliente, tengo que honrar a Dios. Porque si no, eso mismo me condenará a mí. Y dice, ¿qué hizo con lo que yo le di tarde o temprano? Dios va a preguntar. Él es el dueño. Y esto es tal como dice ahí, no quepa la más pálida duda, que es así. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que con lo que sea, material, físico, espiritual o como fuere, que Dios nos dio y yo soy consciente, ¿qué estoy haciendo con eso? Señor, si no sabe qué hacer, gloria a Dios. Señor, ¿qué hago con esto? Regalárselo a fulano. Bueno, y es así. Tengo que seguir la dirección porque es de Él. Él es el dueño, no nosotros.
Sabía que quería decir Señor, ¿no? El amo, el dueño, de Él. Si es de Él, no es mío. Nosotros nunca en realidad tendremos algo propio, más que lo que Dios quiso permanentemente que lo tenga, pero no es porque me pertenece, sino que es de Él para su gloria. Nosotros mismos somos de Él, y como dice ahí, para Él, por Él y para Él, como individuo, todo. Y lo que produzcamos ha de ser honroso para Él. Quiso el diablo al revés, hizo todo para mí. Quiso crear su reino propio, y acá yo soy Dios, el Dios de Él sí quiso ser un Dios. Así como Dios es Dios, pero Dios tiene derecho. Él creó todo. ¿El diablo qué creó? Problema. Claro, cosas negativas, malas. Algo creó. Claro. Para mal de Él. ¿No? Pero es responsable delante de Dios de lo que le fue dado. Usa todo lo que Dios hizo para las cosas que se le ocurren a Él. Eso no debe ser así. Lo que Dios hizo debe honrar a Dios, porque son recursos, medios, que han de ser honrosos, y lo pone en manos de personas que Dios sabe que son inteligentes, y tiene un grado de inteligencia, ¿no? Los seres humanos, y espera algo de eso, que le honra a Dios, que tiene que dar cuenta. Y nosotros, la iglesia, somos los más privilegiados, pero se nos dio más que... El mundano no tiene privilegio que tenemos nosotros. Está ciego, el pobre, por mucho que tenga, no sabe lo que hace, igual va a tener que dar cuenta, ¿no? Sin embargo, nosotros, con todas las razones del mundo, amén. Dios les bendiga. No sé si quieren preguntas, hagan. Y si no, paguen, porque estamos en mayo. Dice la hermana, no todos juntos. Levante la mano de No abuelo. se puede día de reposo. El que quiera pagar puede hacerlo, porque estamos en mayo. Nadie. No, hoy es feriado, no se paga. Hoy los bancos están cerrados. Cajero está abierto. Esa excusa sí tenemos, ¿no? Poniendo estaba en La gansa. Muy bien. Oramos y nos vamos. Amén. Después habrá que noticiarle a los otros que no sé si no viene el día que es feriado y se puede, como, pero bueno. Porque hasta ahora llover no está lloviendo ni nada, ¿no? No, está llovinando finito, pero por las dudas. Manda un mensaje en la cámara. Ya está mandado. Ya está mandado. Hay que ver si compran. Hay que ver si compran el CD. Tampoco ni ¿Ves? Si lo compran, hay que ver si lo ven. Claro. Antes que llegue al final lo apagas. se durmió. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio que tú nos diste, Señor, de pertenecer a tu cuerpo. Gracias por habernos llamado y elegido para este servicio tan lindo, tan honroso delante tuyo. Queremos, Señor, servirte, nos encomendamos a ti. Usa nuestra vida, trata con nosotros, enséñanos, Señor, háblanos en el momento que tú creas preciso, para que nosotros seamos conscientes de quién eres tú y para qué estamos. Y permítenos tomar decisiones sabias que te honren. Ayúdanos a estar en comunión con todos los hermanos, con todos los santos alrededor de la tierra. Ayúdanos, Señor, a interceder por ellos, que ellos sean bendecidos, y queremos abrir nuestro corazón a lo que tú mandes a través de lo que tu Espíritu pone en cada uno de los santos, y ser hallados gratos delante tuyo, Señor, haciendo tu voluntad. Permítenos, Señor, que crezcamos, nos desarrollemos, que de verdad querramos aprender a atesorar estas cosas, y que no sea de balde y solo algo que esté en nuestra mente nomás, sino en nuestro espíritu se fortalezca y podamos contar con tu Espíritu Santo, con tu voluntad, Señor, con lo que tú te has propuesto, y nosotros ser buenas herramientas, instrumentos que te plazca usar. Disponga de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos de todo engaño, de lo que nos sirve, de todo lo que ha de dividir. Quita, Señor, de medio nuestro, de nuestro camino, y permítenos siempre estar unidos en paz, en gozo,
con tu Espíritu Santo, amándonos de verdad, guardando tu palabra los unos a los otros. Bendecimos tu iglesia. Señor, si alguno se ha dormido, despiértalo. Si se ha muerto, resucítalo, Señor. Si está herido de alguna forma, física o espiritualmente, sánalo, Señor. Permite que se vuelvan, que sean conscientes, alumbra la mente de cada uno de los llamados y que también puedan ser escogidos, Señor, y que ellos puedan tomar, Señor, decisiones sabias. Bendígalos, llénanos de tu Espíritu Santo. Visita nuestras vidas, trata con nosotros, Señor. Ayúdanos a renunciar a lo que se opone, a todo aquello que sea una traba en nuestras vidas, que nos demos cuenta, podamos tener la fuerza espiritual para dejarlo de lado y hacer tu voluntad. Señor, encuéntranos de la mejor forma para gloria de tu nombre. Y antes ayúdanos a ser activos, Señor, miembros que se disponen y están disponibles para todo lo que tú quieras. Señor, bendice nuestro regreso. Gracias por guardarnos. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.